Dios le bendiga. En esta clase vamos a trabajar el método gráfico de resolución de sistemas de ecuaciones. Recordando que hemos trabajado diferentes métodos. Está el método de sustitución, el método de igualación, el método de reducción. Y ahora vamos con el método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones. De antemano, quiero que vayan a la página 56 del módulo 1, la primera quincena. Para resolver gráficamente el sistema de ecuaciones lineales, tiene que ser de este tipo. Bien, vamos a trabajar este tipo de ecuaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que la ecuación es 2 por 2, es decir, tiene dos ecuaciones por dos variables. Y aquí notamos que la variable x está acompañada de un coeficiente. Esa a representa un coeficiente y la variable y está acompañada de un coeficiente que es representado con la letra b, y esta c es el término independiente, es decir, un número que no depende de ninguna de estas variables. Además, tenemos la segunda ecuación, una a' que representa un coeficiente que es diferente. No necesariamente tiene que ser diferente, pero la a' indica que corresponde a la segunda ecuación, que es un coeficiente que modifica la variable x. También tenemos acá un coeficiente b que está acompañando a la variable y finalmente tenemos el término independiente que corresponde a la segunda ecuación. Para esto, lo que debemos hacer, o sea, cómo se resuelve este sistema de ecuaciones por el método gráfico. Bueno, sencillamente tienes que dividir las ecuaciones. Ecuación número 1 y ecuación número 2. Y luego despejar la variable y. Por eso aquí dice se despeja la incógnita y, variable o incógnita y, en la ecuación 1 y también en la ecuación 2. Es decir, que en esta ecuación vamos a despejar la variable y en esta ecuación también vamos a despejar la variable y. Y con lo que resultan dos funciones lineales. Bueno, vamos a anotar. Si yo intento despejar la variable y de acá, recordando que despejar es dejar el término o la variable que yo quiero despejar del lado izquierdo generalmente de esta ecuación. Recuerden que una ecuación está dividida por dos lados. Está el lado izquierdo antes del símbolo de igualdad y el lado derecho después del símbolo de igualdad. Entonces, para despejar la variable y, necesito que todo lo que está acompañándola del lado izquierdo pase para el lado derecho o moverlo para el lado derecho. En otros vídeos ya he explicado por qué es que se mueven o qué es esto de mover, que realmente no se mueven, sino que se ejecuta un proceso y aparentemente se ve como si se mueve, pero para uno ahorrarse todos esos pasos, lo vamos a explicar acá como si es que se mueve. Entonces, aquí notamos que tenemos la variable o que tenemos el término AX. Entonces este término AX tiene que moverse para este lado. El C no se mueve porque ya está en su lado correspondiente, o sea, el término C. Entonces aquí pasamos AX para el otro lado. Por eso ahí notamos que tenemos AX. Pero como aquí está positiva, se mueve negativa y ya ahí está de este lado. Y luego esta B que está acá, que se queda acompañando a la y, la vamos a pasar dividiendo porque está multiplicando, recordando que cuando tenemos un coeficiente acompañado de una variable, esto y no hay ni un símbolo entre ellos que lo divide, esto significa que está multiplicando. Entonces esto, como está multiplicando, para este lado debe pasar haciendo la operación inversa de la multiplicación, que es la división, y por eso paso dividiendo del lado derecho. Por eso está debajo de la A y debajo de la C. Lo mismo sucedió con con la segunda ecuación. También despejamos la variable y. Entonces, una vez se despejen la variable y, vamos a empezar a asignarle números a estas variables para luego graficarlo. Y cuando realicemos o tengamos esos puntos donde haya una intersección de dos rectas, una recta que va a corresponder a la primera variable y una recta que va a corresponder a la segunda variable, donde ellos tengan la intersección, es decir, que choquen, que se crucen esas dos rectas, ese sería el punto o la solución al sistema de ecuaciones. Hasta ahora mismo esto aparenta ser un poco complejo, pero realmente no lo es. Vamos a presentar un ejemplo
El ejemplo dice lo siguiente, aseguro que con el ejemplo van a entender de una forma más clara. Dice, en un colegio entre varones y hembras hay 300 estudiantes. Del total asisten a una excursión 155 alumnos. Aquí varones y hembras hay 300 estudiantes. Los varones se pueden representar con una letra X y las hembras con una letra Y. Y en total dan 300 estudiantes. Del total asisten a una excursión 155 alumnos. Se sabe que a la excursión ha ido el 60% de los varones. 60% es lo mismo que decir 60 entre 100 y 60 entre 100 es 0.6. Y como dijimos que la variable X representa a los varones, aquí tenemos 0.6. Eso significa 60%. Si tomamos el 60% de los varones, obviamente entonces quedó para la hembra un 40%. Y 40% es lo mismo que decir 40 entre 100. Y por eso tenemos que las hembras es 0.4. Si usted divide 40 entre 100 le va a dar 0.4. Y dice que del total asisten en una excursión 155 alumnos y esto dio como un total 155 alumnos. Entonces, de aquí vamos a tratar de resolver este sistema por el método gráfico. Es lo que vamos a hacer, pero para esto vamos a ir a nuestra área de trabajo. Bien, aquí tenemos el ejercicio. Vamos a explicar qué fue lo que se hizo acá, cómo llegaron a esta gráfica. Bien, para esto lo primero que haremos es copiar esta ecuación. Aquí la tenemos, la ecuación número 1 y ecuación número 2 que constituyen el sistema de ecuación completo, el sistema de ecuaciones completo. Bien, entonces aquí tenemos un punto o cantidades con decimales. Necesitamos que estas cantidades desaparezcan porque no es conveniente trabajar con números decimales, entonces el proceso sería más complejo. Lo que haremos es lo siguiente, vamos a usar una técnica. Usted puede, cuando esté trabajando con cantidades decimales, multiplicar la ecuación completa que contiene la cantidad decimal o las cantidades decimales por un número que sea por 10, sea por 100, sea por 1000, bien, que sean como potencia de 10, bien. Entonces aquí tenemos el 0.6 y el 0.4. Yo lo voy a multiplicar estos números que corresponden a la ecuación número 2 por 10. Si multiplicamos 0.6 por 10, entonces va a desaparecer el número o el punto decimal, lo mismo que 0.4, y por obligación tengo que multiplicar también 155 porque es la ecuación completa y eso no altera el sistema de ecuaciones. Si usted multiplica la ecuación número 1 o la ecuación número 2 por cualquier número que usted desee, la ecuación no se altera. En este caso lo multipliqué por una potencia de 10 para desaparecer en los puntos decimales. Entonces, si notamos, aquí tenemos la ecuación número 1 y ahí está igual, pero la ecuación número 2 fue modificada, porque si usted multiplica 0.6 por 10 le dará 6 y la x, ahí está 6x más 0.4 por 10 que es 4 que y, el símbolo de igualdad, y 155 por 10 nos dará o nos da 1550. Una vez que tenemos la ecuación en la forma común, por así decirlo, procedemos a el siguiente paso. El siguiente paso consiste en despejar la variable y, como dije en la introducción, la variable y de la ecuación número 1 y también de la ecuación número 2. Para yo despejar la variable y, recuerden que ya tiene que quedar sola del lado izquierdo y que ese lado es antes del símbolo de igualdad. Por lo tanto, como la variable que no voy a mover es la variable y, ni tampoco voy a mover el término independiente 300, que sería la C, como expliqué al principio, lo copié, pero ¿a quién tengo que mover? A la X, porque está en el lugar que no le corresponde. Entonces, para colocarla de este lado, que es el lado derecho, la colocamos con el símbolo opuesto al de la suma, y el símbolo opuesto a la suma es la resta.
Entonces aquí está menos x y ya tenemos despejada la ecuación número 1. Entonces procedemos a despejar la ecuación número 2. Si notamos, también tengo que despejar la y en la ecuación número 2. Para despejar la y en la ecuación número 2, necesito pasar el 6x que está estorbando el lado izquierdo. Entonces pasaría para este lado. Como está positivo y el símbolo positivo aquí no se marca, lo colocamos de este lado negativo. Como está aquí positivo y el símbolo positivo no se marca, lo colocamos de este lado con el símbolo negativo, es decir, lo opuesto a la suma es la resta. Si estuviera negativo, entonces se colocará acá positivo. Bien, entonces aquí tenemos menos 6x y ahí está colocado. Si notamos, tenemos la y, pero la y tiene un coeficiente diferente de 1, que es el 4. Necesitamos que tenga un 1 acá que no se marca como lo tiene esta de aquí. Entonces aquí tenemos que hacer algunos pasos extras. Es decir, tenemos que coger este 4 y colocarlo debajo de 1550 y debajo de las 6 del término 6x. 4 no es realmente que se coloca. Lo que sucede es que 4 está multiplicando por la y, es decir, es como decir 4 por y la operación inversa a la multiplicación es la división, por lo tanto necesitamos colocarle 4 dividiendo debajo de 1550 y debajo de 6x. Si el 4 estuviera de este lado dividiendo, entonces se colocará arriba multiplicando todo esto por 4, pero como está multiplicando se coloca dividiendo. Bien, entonces ahí procedemos y tenemos 1550 dividido entre quién, entre 4, y también menos 6x dividido entre quién, entre 4, es decir, el 4 lo colocamos debajo de 1550 y también debajo de menos 6x. Si usted divide 1550 entre 4 le dará 387.5 y si divide 6 entre 4 le dará 1.5. Si ustedes pueden notar el menos ahí está, es decir, que no lo olvide. Entonces 387.5 y 1.5 que x, la x no se puede olvidar. Entonces ya tenemos la ecuación número 1 y la ecuación número 2 despejada, es decir, con la variable y sola del lado izquierdo. Entonces eso es lo mismo que tenemos aquí y aquí. Ahora lo que procedemos es a realizar un pequeño o dibujar un pequeño cuadro. Aquí está mi cuadro para la ecuación número 1. Coloco en la primera casilla o en la primera fila la ecuación número 1 y ahí está la ecuación número 1. En la primera columna coloco la variable x arriba y la variable y abajo, ahí están. Entonces voy a elegir números, los que yo desee. Ojo aquí, los números que yo desee. Bien, para la x puedo elegir 1, 2, 3, 4, lo que yo quiera, pero en este caso voy a elegir solamente dos números. Ellos también eligieron acá dos números. Lo que eligieron fue el 100 y el 200. Por eso aquí yo tengo 100 y 200 también. Bien, entonces vamos a sustituir esos números que yo elijo, lo que yo quiera. Bien, si ustedes pueden notar, como aquí tenemos un 300, probablemente dijeron, bueno, vamos a elegir el 100. Bien, para que como que vaya esto un poco más de la mano, porque como para que haya una correspondencia para el momento de graficar, hacer la gráfica dividida en parte de 100 en 100, de 50 en 50 y que los números se puedan corresponder y se pueda notar más la gráfica. Porque si yo coloco aquí un 1, por ejemplo, acá, cuando haga la resta, me va a salir un par ordenado que sería 100 menos 200, 1, si yo coloco aquí porque si aquí yo coloco un 1, por ejemplo, y digo 300 menos 1, me daría aquí abajo para la y un 299. Entonces, si aquí yo tengo un 1 para compararlo con el 299 y graficar el punto 1
en X y 299 en Y sería algo como muy exagerado. Entonces, para que los puntos o para que los números que corresponden tanto a la X como a la Y estén un poco más cercanos, por eso se eligió el número 100. Entonces, aquí si yo digo 300 menos 100, que es la X, es decir, voy a cambiar esa X por el valor de ella que está aquí, que es el 100. Recuerden, esto yo lo elegí a mi conveniencia. Si cambio la X por el 100, sería aquí entonces 300 menos 100. Y 300 menos 100 me da 200. Entonces ya aquí yo tengo el primer par ordenado, que es 100 para X y para Y tenemos 200. Y si usted va a la gráfica, lo va a buscar 100 para X, 100 para X, 100 para X, 100 para la X. Bueno, 100 para la X y 200 para ¿quién? Para la Y. Entonces 100 para la X y 200 para la Y. Caería por aquí ese punto. Ahí estaría ubicado. 100 para la X y 200 para Y. Y estaría ahí. Entonces, lo mismo, coloco ahora el 200 en el lugar de la X y resto 300 menos 100 son 100. Entonces aquí tengo para la Y un 100. Entonces el siguiente par ordenado es 200, 100. Repito, puede elegir más números de este lado, lo que usted desee. Se ve solo tan largo como usted lo desee. Bien, pero aquí simplemente elegimos dos números porque creemos que con esto ya se puede realizar. Entonces, si voy a la gráfica, pongo 200 acá y el 100 en donde está. 200 y el 100 ahí, y caería el punto por este lugar. Bien. Si ustedes notan, esta gráfica la hicieron a correspondencia, la hicieron de 50 en 50. ¿Por qué? Porque las cantidades que tenemos acá en el par ordenado son muy grandes. No es 1, 2, 3, 4. Por eso la gráfica se dividió de 50 en 50. En lugar del 1, un 50. En lugar del número 2, un 100. En lugar del número 3, un 150. Y así por el estilo. Entonces ahí estaría graficado, y en donde se chocan esas gráficas que luego se unen, ahí sería el punto de intersección. Pero esto lo vamos a explicar o vamos a graficarlo en otro lugar para que lo puedan ver. Ahora vamos a usar la gráfica, o vamos a realizar la gráfica que corresponde a la ecuación número 2. Para esto también tenemos nuestra tablita y colocamos la ecuación número 2 en este lugar. La ecuación ahí está, le asignamos número a la X, los que yo desee. A la X le añadí un 150 y también un 200, y ese 150 lo voy a sustituir acá. Lo voy a multiplicar por 1.5 y ese número que me dé se lo voy a restar a 387.5. Es decir, voy a colocar 150 aquí, lo voy a multiplicar por 1.5. Es decir, 150 por 1.5. Esa cantidad que me dé se la voy a restar a 387.5. Y cuando usted realiza eso, le dará 162.5. Lo mismo por el 200, voy a cambiar la X por el 200 y sería multiplicar 1.5 por 200. La cantidad que me dé se la voy a restar a 387.5 y cuando usted haga esa operación tendrá 87.5. Entonces estos números también los vamos a graficar. Bien, aquí estamos en el programa GeoGebra. Es una calculadora graficadora. Vamos a graficar los puntos que conseguimos en el ejercicio, los puntos que sacamos para cada ecuación que corresponde al sistema en general. Entonces, vamos a ver. El primer punto es 100,200. La 100 para el 100 para la X y el 200 para la Y. Yo le llamo a ese punto A, y aquí lo está ubicado en la gráfica. El punto A, ahí está ubicado, 100,200. El segundo punto es 200,100 y llamamos punto B. Aquí está el punto 200,100 en la gráfica.
a estos puntos. Entonces, si usted tiene una regla en su caso, usted le puede pasar una regla desde acá a acá, que pase directa. Entonces es lo que haremos. Ahí está. Aquí está la regla, es decir, pasamos una raya que une el punto A y el punto B. Esto sigue porque si usted hubiera elegido otros puntos, esto siguiera por acá o por acá, dependiendo qué números usted eligiera para seguir ubicando puntos de acuerdo a la ecuación número 1. Entonces vamos a escoger también los puntos de la ecuación número 2 y tenemos que graficarlo acá. En la ecuación número 2 tenemos 150,162.5. Ese es el siguiente punto. Y este punto le vamos a llamar el punto C. Lo vamos a colorear de rojo para que se pueda diferenciar de los puntos que corresponden a la ecuación número 1. Azul corresponden a la ecuación número 1 y rojo corresponden a la ecuación número 2. Entonces aquí este punto 150,162.5, 150,162.5 cae como por ahí. Entonces el siguiente punto le vamos a llamar punto D, que está formado por el par ordenado 200,87.5, 200 y 87.5 por acá. También lo vamos a colorear de rojo. Ahí está el punto D. Ahora también le pasamos una regla a eso para unir el punto C y el punto D que corresponden a la ecuación número 2. Entonces ahí está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es acá, donde se unen esos dos puntos. A eso se le llama intersección, donde chocan esas dos rectas. Entonces, aproximadamente la respuesta está por acá, como 170 y pico, porque cae por ahí. Si uno intenta señalar ese punto ahí, 170 punto y pico, y acá por ahí 100 y pico. Vamos a intentar acercarlo un poquito más. Vamos a verlo, vamos a ver. Acá está. Entonces intentamos ver. Está como por los 170 acá con respecto a X. Y 120 y pico con respecto al eje de la Y. Pero la calculadora nos permite graficar, es decir, como seleccionar ese punto. Vamos a ver. Vamos acá, dice intersección, lo selecciono y le doy exactamente ahí donde creo que están chocando esas dos rectas, un toque están, y ahí se lo di. Y eso sería la intersección. Y me lo ponen acá, míralo acá. Entonces la intersección es esta y es 175,125. Y esa intersección es la respuesta. Entonces vamos a ponerle un color. Bueno, que le pongo, vamos a ponerle un verde. Y cerramos esto. Y ahí está. Esta es la respuesta, donde se unen esas dos rectas. Es ahí donde está la respuesta. De manera que el primer número, que es 175, corresponde a la X y 125 corresponde a la Y. Es decir, 175 varones y 125 hembras. Esa es la respuesta que estábamos buscando de la ecuación. Entonces, esta es la solución. Aquí tenemos algunos ejercicios que se encuentran en el libro. Hay 6 ejercicios. Vamos a realizar algunos de ellos para que lo tomen como ejemplo. Tenemos la ecuación número 1 o este sistema de ecuación. Este primer ejercicio, aquí está, tiene dos ecuaciones, ecuación número 1 y ecuación número 2. Tenemos que realizar lo mismo, despejar la variable y en ambas ecuaciones. Para esto procedemos a colocar la y que no se moverá del lado izquierdo y el 3 que ya está ubicado en su lado derecho. Entonces veo que el término que tengo que mover para el lado derecho es la X. Entonces está positiva, entonces se tiene que colocar negativa. Noto aquí que la Y está negativa. Yo necesito cambiar ese símbolo o cambiarle ese símbolo a la Y. Entonces si aquí ella está negativa, lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación
por menos 1. Y si usted multiplica toda la ecuación por menos 1, lo que sucederá es que al multiplicar el primer término que corresponde o que es la y por menos 1, menos por menos me daría más y quedaría la y positiva. Al multiplicar el 3 por menos 1 le daría menos 3, y al multiplicar la x por menos 1 le daría más x. Es decir, que simplemente para quitar este símbolo tendría que hacerle un cambio a todos los términos de la ecuación. Colocar este positivo. Para colocar este positivo, entonces coloco este negativo, y este positivo es como lo opuesto. Entonces aquí tenemos la ecuación número 1 bien, y ahí vamos a proceder a realizar la multiplicación. La voy a multiplicar por menos 1. Menos por menos es más, entonces me daría y. Luego menos 1 por más 3 es menos 3, y menos 1 por menos x me daría más x, y ahí está la operación realizada. Esto lo van a realizar en caso de que la cantidad que tengan aquí sea un coeficiente 1 y ese coeficiente 1 es negativo. Entonces multiplican esa ecuación completa por menos 1. Entonces ya tenemos la ecuación, el término despejado, el término y despejado en la primera ecuación, y procedemos a copiarlo, a realizar copiarlo en la tabla. Lo tenemos aquí en la tablita. Entonces le asignamos valores a la x. Si ustedes notan, los valores que le asigné son unos valores que se corresponden, que están cercanos, un 5 y un 10. Esto lo elegí yo. ¿Por qué? Bueno, porque están cercanos, me van a darle al hacer las sustituciones. Los términos no estarán tan lejanos. Por ejemplo, si yo cambio la x por el 5, entonces significa que voy menos 3 más 5, y si debo 3 pesos y pago con 5, me quedan 2, y el 5 y el 2 es un punto que usted lo puede ubicar en la gráfica sin realizar alteraciones. Entonces ahí tenemos, al cambiar el 5, la x por el 5, tenemos menos 3 más 5 me da 2. Entonces al cambiar aquí la x por 10, tenemos menos 3 más 10, eso me da 7. Es como si usted debe 3 pesos en un colmado, pagó con 10, le devolvieron 7, y como se lo devolvieron es positivo porque es suyo. Teniendo los valores que corresponden a el par ordenado x, y, que el primer número sería, el primer par sería 5,2 y el segundo 10,7. Entonces debemos de hacer lo mismo con la ecuación número 2, que despejar la variable y en la ecuación número 2. Entonces aquí tenemos la ecuación número 2. Si notamos, no necesitamos mover ni la y porque ya está en su lugar correspondiente, ni el 1, y es lo primero que copio, pero sí la x porque está en el lugar que no le corresponde, y como está positiva se coloca negativa del otro lado. Teniendo ya la variable y despejada, no necesitamos realizar esto que se hizo aquí porque la variable y es positiva. Entonces ya copio la tabla, aquí está la tabla, y coloco la ecuación. Tomé los mismos valores que corresponden a tanto para la x como lo hice aquí. Aquí tengo el 5 y también tengo los 10. Esos valores se los asigna usted. Yo le asigné un 5 y un 10. Entonces, al realizar el cambio, vamos a sustituir la x, porque por eso tenemos valores para la x. La x la vamos a cambiar por el 5. Entonces, 1 menos 5, eso me daría menos 4. Entonces, ahora la x la vamos a cambiar por el 10. Entonces, al cambiar la x por el 10, tenemos 1 menos 10, que eso me daría menos 9. Y aquí tenemos el primer par ordenado, que es 5, menos 4, y el segundo es 10, menos 9, y esto lo vamos a graficar. Bien, ahora estamos en GeoGebra. Vamos a graficar los puntos que tenemos que le corresponden al sistema de ecuaciones que hemos trabajado o hemos tratado anteriormente. Vamos a ver. Entonces, para el primer punto tenemos 5,2, 5,2, 5,2, aquí está ubicado. Entonces sigue 10,7, le llamé B al punto 10,7 que se encuentra por acá arriba, 10,7 por este lado.
Entonces seguimos con una línea que una a esos dos puntos, es decir, usted puede tomar una regla y une esos dos puntos y sigue la línea. Bien, entonces vamos a pasar. Estos son los puntos de la primera ecuación y vamos a graficar ahora los puntos de la segunda ecuación del sistema. Entonces tenemos el primer punto que es 5, menos 4, le llamé punto C, y el siguiente punto es el punto D, que le llamé 10, menos 9. Y aquí está ubicado 10, menos 9. ¿En dónde? En el plano cartesiano. Por aquí queda el menos 9 entre el menos 8 y el menos 10. Y el 10 aquí está, 10, menos 9. Entonces, ahora procedemos a pasarle una línea que una estos dos puntos. Entonces, aquí está la línea. Usted lo hace como pueda con una regla de la forma más derecha posible. Y vemos que la intersección donde chocan las dos rectas, esta es la respuesta. Bien, entonces esa respuesta, para poder verificarla de una forma más sencilla, le colocamos un puntito y ese punto nos dice que es 2, menos 1. Entonces 2 para X y para Y es menos 1 y esa es la respuesta. Podemos colocarle un colorcito para que se pueda diferenciar más y ahí está. Vamos ahora a el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos 5x menos 2y menos 2 menos 3x más y igual a 1. Esto es para resolverlo usando el método gráfico. Aquí lo tenemos copiado, recordando que lo que necesitamos es despejar la variable y en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Entonces, al despejar la variable y, primero copio los términos que no se van a mover, que es el menos 2y y el menos 2, ya y están copiados. Pero el 5x, que es positivo, se coloca negativo de este lado, necesito moverlo. Entonces, por eso tengo aquí menos 5x. Ahora veo que la y hay un término que la está acompañando que es diferente de 1 y además es negativo. Entonces es el menos 2. Este menos 2 lo necesitamos colocar para este lado, pero dividiendo. Entonces en esta ecuación número 1 vamos a este menos 2 que está aquí, colocarlo como dividiendo. Pero antes de colocarlo dividiendo, ¿qué podemos hacer? Bueno, cambiar los símbolos de antemano. Si usted nota, como aquí está negativo, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Cada vez que tengan un número negativo aquí adelante, pueden multiplicar la ecuación completa por quién, por menos 1. Entonces, al realizar esa multiplicación, menos por menos es más, entonces tenemos 2y igual menos por menos es más y 2 por 1 son 2, y aquí menos por menos es más y aquí 5 por 1 son 5x, y ya aquí tenemos la ecuación sin un negativo aquí adelante. Ahora este 2 pasaría dividiendo para este lado, por eso aquí colocamos debajo de este 2 ahí está el 2 y debajo de 5x aquí está 5x, es decir que ese 2 lo colocamos debajo de ambos términos o de los términos que están del lado derecho de la ecuación por separado. Entonces 2 entre 2 eso me daría 1 y 5 entre 2 eso me daría 2.5x, y ya tenemos la ecuación número 1. Entonces la colocamos en nuestra tabla, le asignamos valores, le asigno valores bajitos porque estamos trabajando con números bajitos, 2, 4, lo que yo quiera. Entonces a la x le asigno el valor 2 y el valor 4. Entonces procedemos al cambio. 2.5 por el valor de la x, que aquí corresponde o que tiene un 2, 2.5 por 2, eso me daría 5, y al sumarle 1, eso me daría 6. Si de este lado multiplicamos 2.5 por 4, eso me daría 10, pero al sumarle un 1 aquí adelante me da 11, y ya tengo el par ordenado que corresponde, o los pares ordenados que corresponden a esta ecuación, que son 2,6 y 4,11, y esos puntos los vamos a graficar. Pero debemos encontrar
también los puntos que corresponden a la ecuación número 2. Y primero hay que despejar la variable y. Para despejar la variable y debemos realizar el siguiente proceso. Colocamos la y y el 1 porque ya están en su lugar, en sus lugares que le corresponde o su correspondiente lugares, y tenemos y igual a 1. Entonces aquí hay un menos 3x que tiene que moverse para el lado derecho, pero como está negativo, lo opuesto a la suma es a la resta es la suma, y por eso aquí tenemos más 3x. Ahora esto lo coloco en la tabla porque veo que ya la y no tiene nada que la esté acompañando. No debo hacer este proceso que hice aquí. Entonces, teniendo 1 más 3x, le asigno valores, le asigné lo mismo, 2,4, y estos valores lo vamos a sustituir, es decir, para la x tenemos el 2 y el 4, es decir, para poder cambiarlo aquí. Entonces el 3 lo vamos a cambiar por el 2, y al multiplicar 3 por 2 son 6, más 1 eso es 7. Al cambiar el 3, la x por el 4, 3 por 4 son 12, más 1 son 13, y ya tenemos los valores que corresponden al par ordenado o los pares ordenados de la ecuación número 2, y esto lo vamos a graficar. Muy bien, aquí estamos en GeoGebra y vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. El primer punto es 2,6. Aquí tenemos el 2 y aquí el 6. 2 en X y 6 en Y. Y aquí está, le llamé punto A. El segundo punto es 4,11. 4,11 sería el segundo punto. Vamos a ver, aquí está el 4,11. 4,11 y le llamé el punto B. El siguiente, bueno, lo siguiente es unir estos puntos. Usted toma su regla y une esos puntos. Aquí están. Y si ustedes pueden notar, cuando usted le pasa la línea acá, este programa le tira exactamente la misma ecuación que de donde salieron esos puntos. Mire qué chulo. Entonces vamos ahora a graficar los puntos de la segunda ecuación. Esta es la primera, los puntos de la segunda ecuación. El primer punto es el punto C, 2,7. Aquí está el 2,7. El segundo punto es, le llamé el punto D, que es 4,13. 4 por acá y 13 por allá arriba. Vamos a ver más adelante. Aquí está. 4,13. Aquí está. Ahora los unimos estos dos puntos, el punto C y el punto D, que corresponden a la segunda ecuación. Y ahí tenemos las dos líneas rectas. ¿Dónde chocan? Acá. O sea, su intersección es acá. Aquí es que intersecan estas dos ecuaciones, esta y esta. Entonces necesitamos saber en qué lugares que intersecan. Si usted puede notar, parece que es en el número 1. Número 1 en donde, en Y, y 0 en X, porque no se mueve ni siquiera, no se mueve para la derecha ni para la izquierda. Entonces vamos a colocarle acá un punto de intersección con el programa para ver si es correcto lo que dijimos. Aquí está el punto E. Vamos a colorearlo para que lo puedan ver. Ajá, el punto E aquí está. Y es 0,1 en donde intersecan. En 0,1, 0 en X y en Y 1. Y esa es la respuesta que estábamos buscando según el método gráfico.